perdones nuestros pecados y los hagas más puros y blancos que la nieve, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te ruego y te suplico, Padre, que tomes el control de este lugar, que tomes el control de nuestras vidas, por tu gran amor y por tu gran misericordia. Te lo ruego en esta hora, Altísimo Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Vengo atando y ligando y reprendiendo todo lo negativo que se quiera manifestar en contra nuestra. Queda atado y reprendido en el nombre de Jesucristo, por el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido que tomes el control de este lugar y el control de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Y te ruego, bendito Dios, que nos ayudes, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero enseñar algo importante para poder quitar algo que nos estorba en nuestra vida. Y todos padecemos de alguna cosa y es necesario renunciar a esto para que pues podamos agradar a Dios, renunciando a la ligadura de la necedad. Renunciando a la ligadura de la necedad. La necedad es una ligadura, es una atadura que está en nuestra alma y nosotros a veces continuamos haciendo algo que desagrada al Señor. Pero cuando Dios nos limpia, entonces vamos empezando a caminar y a caminar en diferentes formas. Muchas veces cuando se repiten la misma cosa, es porque la necedad que hay en nuestro corazón está afectando para no poder quitar ese problema. Entonces es necesario cortarle la cabeza a ese problema, renunciar a la ligadura de la necedad. La necedad en nuestra vida es bastante dura y desagradamos a Dios, y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Entonces, en Jeremías, en el capítulo 5, versículo 20 y 21, dice en el versículo 20: anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo, vamos al versículo 21, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen. Imaginémonos qué increíble lo que está diciendo la palabra de Dios aquí. La necedad nos hace ciegos y sordos, porque Dios nos está diciendo, hijo mío, hija mía, ya no sigas en ese mismo problema. Pero como está el problema de la terquedad, o sea, de la necedad en nuestro corazón, porque es una actitud, es una ligadura que está estorbando en nuestro corazón. Entonces es importante cortar esa ligadura para que no estemos atados a la necedad, porque el diablo ve que tenemos necedad en nuestro corazón y nos sigue usando con aquel asunto, nos sigue usando en aquel problema. ¿Por qué? Porque hay una ligadura y es necesario cortar esa ligadura en nuestra vida. Yo también necesito cortar la necedad de mi corazón. Puede ser que Dios en una área yo estoy padeciendo con una necedad. Necesito yo cortar esa necedad de mi corazón. Estoy enseñándome a mí mismo y enseñando para que también tú que me oyes y tú que me vas a oír, tú también cortes esa necedad, porque la necedad nos trae ceguera y nos trae sordera. Porque somos ciegos, ya no vemos la palabra de Dios tal como está. Y somos sordos porque ya no escuchamos al Señor. Él nos está hablando y nos está diciendo, hijo mío, quita ese problema. Pero no lo quitamos porque ya no oímos, ya no lo oímos a Él porque estamos sordos. Y ya no vemos su palabra porque estamos ciegos. Porque la terquedad, la necedad nos hace ciegos y sordos. Entonces es importante que quitemos ese problema. Vámonos a otra cita bíblica en Romanos 1:22. A ver qué dice la palabra del Señor. Romanos 1:22. Entonces, Romanos 1:22 dice la palabra del Señor:
Profesando ser sabios se hicieron necios. Imagínense lo que dice aquí la palabra del Señor. Profesando ser sabios se hicieron necios. Y muchas veces somos sabios en nuestro propio entendimiento, pero delante del Señor somos necios, porque nos hacemos sabios ante los hombres, pero delante de Dios somos necios. Y es importante quitar la necedad de nuestro corazón para poder agradar al Señor. Dios no tiene contacto, Dios no tiene relación con un necio, porque el necio de continuo en continuo le está desagradando al Señor en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Quizás ya vencimos en muchas cosas, pero hay algo en lo que le estamos fallando al Señor. Y Dios no quiere eso, sino que quiere que quitemos la necedad. A veces pensamos que somos sabios, pero delante de Dios somos necios. Yo renuncio a la necedad en esta hora. Renuncio a la necedad en esta hora en mi corazón. Quizás no tengo amor, y sin amor nada soy, dijo Pablo. Nada sois, nada somos sin amor, porque solo somos como algo, como si le pegásemos a una lata y suena aquella lata, pero es un sonido que no tiene valor. Entonces es importante quitar la necedad de nuestro corazón. Todos tenemos ese problema. No nos quedamos ni uno solo afuera de este asunto. Yo también, porque en algo le desagrado al Señor. Entonces yo necesito también quitar la necedad. Yo la renuncio en el nombre de Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que es por fe y por confesar. Yo confieso también que yo desagrado al Señor en cualquier cosa, y en alguna cosa yo lo desagrado. Quizás el Señor me está diciendo: ve a evangelizar, y no voy, y soy un necio en mi corazón. Quizás el Señor me está mandando a que yo vaya y pida perdón, y no voy, y quizás yo soy un necio delante del Señor. Qué tristeza. Quizás el Señor está diciendo que no celebren las fiestas paganas y lo siguen haciendo. Hay necedad en el corazón. Quizás el Señor ha hablado muchas veces a las mujeres que se pintan la cara, las uñas, los labios, las pestañas, y siguen pintándose, desagradando al Señor, porque hay necedad en nuestro corazón. Perdón. Quizás Dios nos ha hablado de un montón de formas. Quizás Dios le ha hablado a la mujer que no se ponga un vestido corto arriba de las rodillas, y así anda y no quiere cambiar esa actitud. Entonces hay necedad en el corazón, y Dios quiere quitar esa necedad del corazón de sus hijos. Quizás nosotros los hombres andamos con pantalones bien apretados, que se nos marca todo, y Dios ya nos habló y nos dijo: quítense ese vestuario y pónganse uno decente. Pero no queremos cambiar. Hay una actitud de necedad en el corazón, y es necesario renunciar a la ligadura de la necedad que el diablo ha puesto en nuestros corazones para poder agradar a Dios, nuestro Padre Celestial, y que Dios nos perdone, porque somos imperfectos a causa de la necedad en nuestro corazón. Entonces nos vamos a otra cita bíblica, 1 Corintios 3:19.
Primera de Corintios 3:19. Dice la palabra del Señor así: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios, a ver, léeme ahí qué dice, por favor. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está, Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Él es el que sabe qué hay en nuestros corazones. Y nosotros seguimos con aquella necedad en nuestro corazón, y Él diciéndonos. La palabra hay que agarrarla para uno mismo también. La palabra, cuando a mí me la dan, yo soy el primero en que comienzo a pedirle perdón a Dios cuando estoy haciendo el tema. Porque Dios me está hablando a mí. Si yo tengo algo, yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude, que me muestre qué es lo que yo debo de renunciar para poderlo agradar a Él. Y cuando yo veo que yo estoy padeciendo en aquello que estoy leyendo allí, yo le digo: Señor, yo confieso mi pecado ante ti y lo confieso ante los hombres, que yo tengo este problema y yo quiero ser libre. Porque la palabra de Dios dice que el que no confiesa su pecado no prosperará su alma. Este problema de la necedad, yo no me escapo también. Porque en cualquier cosa puedo estar yo terqueando, necio. Yo me llamo así. Yo no te digo a ti necio, sino que te digo a ti una actitud de necedad hay en tu corazón. Yo sí me juzgo como un necio cuando le fallo al Señor. Porque yo me puedo juzgar a sí mismo. Tú júzgate tú a sí mismo y medita en lo que dice la palabra y medita en lo que en esta hora digo, para que tú puedas pedirle perdón a Dios y renunciar a esa actitud de necedad que hay en tu corazón, o que quizás te puede estar dejando afuera de la bendición de Dios. Dios no nos confía nada. Perdón, no estoy aquí. La necedad nos deja actuar conforme a la necedad que hay en nuestro corazón. Pero cuando quitamos la necedad, comenzamos a actuar conforme la verdad de lo que está escrito. Porque muchas veces dejamos que la necedad actúe en nosotros y resultamos como un necio. Y Cristo va para allá y yo por necio voy para allá. Cuando vengo a darme cuenta, Cristo no está en mí, porque no permanezco en Él. El Señor dice en su palabra: el que permanece en mí, yo permanezco en Él. Pero si yo no permanezco en Él, hipócrita soy delante del Señor. Y no puedo llevar frutos en mí. Y en esto se confirma el amor hacia el Padre, que llevemos mucho fruto en Cristo, porque separados de Él nada somos. Entonces vamos a irnos a otra cita bíblica en Romanos 1:31. Romanos 1:31.
Romanos 1:31 dice entonces: necios, desleales, sin afecto, naturales, implacables, sin misericordia. Implacables, sin misericordia. El que tiene necedad en su corazón no tiene misericordia ni de él mismo. No hay misericordia ni para él. Ay, miserable de mí, si necio soy delante de Dios. Que Él quite de mi corazón el prepucio de la necedad. Yo corto y echo afuera esa ligadura de la necedad afuera de mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. ¿De qué me sirve predicar la palabra de Dios si soy un necio delante de Él? Me condeno a sí mismo. Porque de cada palabra que sale de mi boca entregaré cuentas delante del Señor en aquel día. Porque de todo lo que hice en el cuerpo entregaré cuentas delante del Señor en aquel día. No me escaparé ni de una sola cosa que haya hecho en este cuerpo y haya llevado al pecado a mi espíritu y a mi alma por causa de la prostitución en mi cuerpo, a causa de la necedad que hay en mi corazón, por causa de los ancestros o por causa de los espíritus generacionales, a causa de los códigos, a causa de las leyes, a causa de los transmisores, a causa de los receptores, a causa de los sellos, a causa de los pactos que mis antepasados pudieron haber hecho, y yo vengo arrastrando esa cola que me lleva a la necedad. Aún no queriendo ser necio, me convierto siendo necio delante del Señor, porque no he cortado aquel problema que viene estorbando en mi vida, porque no he sabido, no he entendido cómo hacerlo, cómo cortar el problema de mi vida, porque Jesús mismo dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. La verdad me lleva a la libertad, pero la ignorancia me confunde y me lleva a la necedad, volviendo a desagradar a aquel que es perfecto, y Él me mandó para que lo busque a Él, y siendo necio voy por otro camino. Pero Dios quiere librarnos de la necedad y quiere que cortemos esas maldiciones que hay en nuestra vida, esas ataduras, esas ligaduras que ven estorbando en nuestra vida. Dios no nos confía nada cuando somos necios. Dios no le confía nada a nadie cuando es necio. La necedad es una actitud en el corazón del hombre que continuamente desagrada al Señor por causa del problema que viene en su alma. Pero Dios no te juzga, sino que te llama al arrepentimiento, como me llama a mí. Dios, no queriendo condenar a nadie, nos llama al arrepentimiento. Porque Él no vino a condenar a la humanidad, sino que vino a llamar al arrepentimiento al ser humano que se aparte del pecado, porque la palabra es Jesús y Él vino para mostrarnos el camino y la dirección a donde debemos de llegar. Bendito sea Dios, nuestro Padre Celestial. Nos vamos a Jeremías 10:21. Jeremías 10:21. A ver qué dice Jeremías 10:21. Bendito Dios, hermoso. Hermoso es Él. Amén. Él es bueno. Sabemos que la palabra misma dice que si un pecado nos alcanzare, dice, abogado tenemos para con el Padre para que nos perdone. Pero debemos de ser sinceros y debemos de apartarnos y no seguir otra vez en el mismo asunto del pecado. Porque es necesario el arrepentimiento. El arrepentido cambia
cambia. El arrepentido se conduele de aquello que hizo. El arrepentido lleva a la confesión lo que hizo para ser libre. Porque todo lo que sale a la luz pierde su poder y es sepultado en el fondo del mar. Y a nadie te puede acusar de aquellos errores que cometiste o de aquellos pecados que cometimos, porque ya quedó en el pasado cuando lo confesamos delante del Señor y también delante de los hombres, dice la palabra. Por eso dice que debemos de confesar los pecados, dice, unos con otros, y por la imposición de manos es el perdón de los pecados. Pero ¿qué pasa? Si nosotros confesamos los pecados delante de todo el pueblo, se hace un desorden y te juzgan y van a hacer un disparate. Por eso la administración se llama ministración, es con el ministro, y un ministro genuino del Espíritu, no un hombre que divulga las cosas, como yo sé algunos que divulgan las cosas, porque hay pobre de aquel que lo divulgó o lo divulga. Será su verdugo en aquel día. Entonces, Jeremías 10:21. Jeremías 10:21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció, se fue por un lado y por otro. Así está el pueblo. Aunque estén llenas las iglesias de gente, pero el pueblo, por falta de la verdad, por falta de la palabra genuina, por falta del conocimiento del ministro, el pueblo está dispersado. El pueblo en lo espiritual está dispersado. El diablo los tiene dispersados. Y herirán al pastor, y las ovejas serán dispersadas. El pastor está herido por Satanás, y el pueblo está vagando. El pueblo está vagando porque no tienen pastor, porque el que está ahí en el púlpito está mal delante de Dios. Y por culpa nuestra como ministros, el pueblo está vagando, divagando. El pueblo está dispersado porque no hay conocimiento en el ministro, no hay temor en el ministro. Y el pueblo está bajo la cobertura de aquel ministro. Si aquel ministro lo cubre una sombra de muerte, si aquel ministro lo cubre las sombras de la muerte, de las tinieblas, ese ministro cubre al pueblo con la sombra de las tinieblas. Pero si aquel ministro verdaderamente lo cubre el Espíritu Santo, la luz de aquel hombre que está lleno de la luz del Espíritu cubre al pueblo. Y aquel pueblo también está en luz, no está en oscuridad. Porque aquel pueblo es dado a conocer el evangelio genuino, es dado a conocer el misterio de la palabra del Señor. Pero si aquel ministro lo cubre las tinieblas, también las tinieblas cubren al pueblo, porque aquel pueblo está cubierto por el ministro que está en el altar. Y si aquel ministro lo cubre la luz del Espíritu, también ese ministro cubre al pueblo con la luz del Espíritu. Estamos en un tiempo difícil, un tiempo que debemos de meditar, un tiempo que debemos de reflexionar. Porque no es nomás por estar en una iglesia, no es nomás por estar en las multitudes, no es nomás por estar con un ministro que está haciendo lo malo delante de Dios y no se arrepienten. Así también está el pueblo. Entonces, dispersado está el pueblo. Entonces vamos a Jeremías 4:22. Jeremías 4:22. Léemelo por favor, a ver qué dice ahí. Jeremías 4,
22. Porque mi pueblo es necio, no me conocen, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero hacer el bien no saben. Qué increíble lo que dice, ¿verdad? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué tremendo lo que dice aquí. A veces para hacer el mal somos necios. Yo digo por mí, no quiero llamarte necio a ti, sino una actitud de necedad en el corazón del ser humano. Yo me puedo juzgar a mí mismo, pero yo no te juzgo a ti, que te juzgue la palabra. Y conforme a lo que tú llevas en tu corazón, y arrepiéntete si tú tienes actitudes también, que yo sé que no nos escapamos ninguno, por muy santo que creamos que somos. Hay muchas cosas que tenemos que ir renunciando en el camino de este caminar que llevamos en el Evangelio. Pero tenemos que avivarnos, tenemos que salir de aquellos lugares donde no nos enseñan la palabra, porque no podemos escapar de los juicios venideros si no tenemos la enseñanza correcta. Porque la palabra verdadera es la que hermosea el rostro de los hijos de Dios. Y la enseñanza falsa te mancha y tienes arruga. Y nadie que tenga mancha y arruga se podrá ir con el Señor como novia al Cordero. Entonces, la necedad nos deja. La necedad no nos deja hacer el bien. Continuamente hacemos el mal por causa de la necedad. Nos vamos a otra cita bíblica. En Job 17:4. Porque a estos has escogido de su corazón la inteligencia, por tanto no los exaltarás. A ver, léemelo ahí, a ver qué dice ahí. Búscalo Job 17. Ajá, a ver cómo dice 4, esa versión. ¿verdad? Ajá. Porque has escondido su corazón del entendimiento, por tanto no los exaltarás. Y aquí dice, porque a estos has escondido, dice aquí. Porque has escondido Ajá. su corazón del entendimiento, por tanto no los exaltarás. Porque has escondido su corazón de su entendimiento y por tanto no los exaltarás. Así dice, ¿verdad? Ajá. Ok. Qué increíble. ¿Por qué? ¿Por qué escondió? ¿Por qué los escondió él? Por la necedad en el corazón. En aquel que tiene actitud de necedad, va de decir uno, cambia. Va a decir uno, ya no hagas esto. ¿Y qué? Es por demás. ¿Pero por qué? Porque no ha quitado la actitud de necedad del corazón, en el corazón. Entonces es necesario renunciar a la ligadura de la necedad. El Señor me decía que empezara a enseñar temas como tenemos que ser libres para ser libres. Por su gran amor que Él nos tiene, a mí y a ti, pueblo de Dios. Pero si estás en una iglesia donde no te enseñan cómo ser libre, yo te digo en el amor de Cristo en esta hora, huye de ese lugar, porque la tribulación está duro, porque se aproximan todos los eventos satánicos para este planeta Tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que Dios te guarde y que Dios me ayude a mí también para quitar esa actitud de necedad de mi corazón y de tu corazón.
Que Dios te bendiga y que Dios te ayude y que Dios te guarde. Amén y amén.